Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Congreso del Ibris. Muchas gracias por la flor, Leti. Gracias, Roberto, por la introducción. Gracias, CoCrear, a todo el corporativo CoCrear por esta oportunidad. Y muchas gracias, Rocío Orendain, por el acompañamiento, ser nuestra Master Coach. Y bueno, Fernanda Franco, muchísimas gracias. Un especial agradecimiento a Mayra Holguín, mi coach de CoCrear. Mi nombre es Sergio Trujillo, como bien lo mencionan, soy originario de Puebla y actualmente radico en Riviera Maya. Y todo este proceso ha sido muy gratificante y ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido una transformación. Si yo viera, bueno, me veo, recuerdo cuando entré a este maravilloso diplomado y veo la persona en la que me he convertido, ha sido muy gratificante. Por eso, tanto agradecimiento y apreciación. Como vimos en el tema número uno con mi colega Leti, vimos el observador y modelos mentales. Pues voy a continuar con el tema de aprendiendo a aprender y desordenar. Desde mi observador, lo que yo he aprendido en toda esta maravillosa experiencia y lo que yo creo que es más importante para mí es que una de las bases del coaching ontológico es el aprendizaje. En mi caso, tener un acompañamiento, tener un guía, si no va a haber este aprendizaje, pero vamos a ver qué es y por qué es importante en el coaching ontológico, qué es el aprendizaje, cómo aprendemos y para qué nos sirve. Primero que nada, bueno, ya habíamos postulado que no sabemos cómo las cosas son. Si biológicamente es imposible que obtengamos todo el conocimiento y no sabemos cómo las cosas son, eh, entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sí sabemos? ¿No? Y bueno, me viene a la mente esta frase de Sócrates que dice, solo sé que no sé nada. Y vamos a partir desde aquí, desde solo sé que no sé nada. Entonces, desde el observador, a partir de la idea que creo que soy, definimos qué es posible y qué no es posible para mí. Solamente yo, como ser único e irrepetible, puedo decidir qué es posible y qué no es posible para mí. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? En la forma más sencilla, el aprendizaje es el proceso para adquirir conocimiento. ¿Cómo se genera? Donde hay un punto A, que es justo en el momento en el que me encuentro, que genera una insatisfacción y quiero llegar a un punto B, un objetivo satisfactorio. Les pongo esta gráfica en donde, bueno, tenemos una acción inefectiva, una transición hacia una acción efectiva, en donde la zona, el área de la acción inefectiva, es donde yo detecto una incompetencia, una incapacidad, y me genera una situación de insatisfacción. Me lleva a la declaración de no sé, es decir, darme cuenta que no sé o que me doy cuenta de que existe esta incompetencia y me genera insatisfacción y me lleva a una acción efectiva, que es un objetivo, una situación de satisfacción. ¿Okay? Cuando yo declaro que no sé, se genera en mí una motivación, es decir, movimiento, acción, para poder llegar a un punto B. Según la visión tradicional, ¿cómo aprendemos? Bueno, tenemos estos fundamentos universales. Lo vimos también un poco en modelos mentales, como nos lo explica Leti. Eh, pero bueno, estos fundamentos universales es lo que nos rodea, todo nuestro entorno, toda, toda esta parte repetitiva. Es decir, yo aprendo por repetición, yo veo cómo actúa, dicen algo, todo lo que hay en mi entorno, lo copio, lo traduzco, lo transmito al conocimiento y después declaro que es una verdad, que es mi entendimiento. Todo este conocimiento que yo estoy recibiendo y que estoy copiando, lo traduzco como que es una verdad. Ese es mi entendimiento. Y este conocimiento adquirido se aplica dentro de nuestro mismo entorno, nos da un empoderamiento. Es decir, entre más conocimiento tengo, más poder tengo dentro de este mismo entorno.
¿Qué nos dice cómo aprendemos en coaching ontológico? Bueno, además de la parte biológica, no hay verdades absolutas. Es decir, entonces, ¿cómo es que mi verdad o como que mi conocimiento como verdad, que es mi entendimiento, y después me dice coaching ontológico que no hay verdades absolutas? Entonces, ¿qué hay que aprender? Bueno, hay que aprender que primero surge una necesidad, ¿no? Como la necesidad de cambio, la necesidad de adaptación. Entonces, toda esta necesidad es lo que me genera el movimiento, la acción hacia un punto deseado. Y esta capacidad que tengo para moverme empieza a desafiar mis propias habilidades ya adquiridas y es donde surge esta maravillosa cosa que se llama brecha de aprendizaje. ¿Ok? Ahí es a donde vamos. Bueno, en esta pirámide les comento que dice, ¿cuánto aprendes con cada actividad? Como les dije, aprendemos a través de repetición. Esta pirámide nos dice que son métodos de aprendizaje pasivos y métodos de aprendizaje activos, ¿no? Los pasivos son la lectura, repetir, el audio, visual, demostraciones, y los métodos de aprendizaje activos, debates, prácticas y enseñando a otros. ¿Por qué quise ponerles esta pirámide? Porque dice que aprendemos 90% enseñando a otros, y aquí es donde entra el coaching. Aquí es donde nosotros aprendemos más, o yo aprendo más cuando enseño a otras personas, y obviamente cuando llevo las cosas a la práctica. Entonces, el conocimiento va más allá, bueno, el aprender va más allá de adquirir el conocimiento, es generar conciencia de no saber. Y me lleva a otra frase que me gustaría compartir con todos ustedes, que es de René Descartes, que dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Me encanta esta frase porque dice que como el conocimiento es infinito y cada día surge nuevo conocimiento, si yo doy todo lo que sé en este momento, por la mitad de lo que ignoro, tendría más conocimiento del que tengo ahora. Los 4 pasos fundamentales del aprendizaje es, primer paso, detectar que tengo una brecha, un punto al que quiero llegar. Esa competencia a la que quiero llegar, ese punto B. Y la declaración de no sé. ¿Por qué es importante la declaración de no sé? Porque esta declaración me va a hacer y me va a llevar al movimiento. ¿Cómo voy a llegar al punto B? Y esta declaración hay que abrazarla, aceptarla, y porque también nos va a ayudar mucho con esta declaración a combatir un poco los enemigos del aprendizaje. El tercer paso es vencer estos enemigos que les comento, comprometerse. Compromiso es una palabra clave. Confiar en mí mismo, en las habilidades que tengo en este momento y los conocimientos que tengo en este momento para alcanzar el punto B. ¿Cuáles son mis posibilidades, capacidades de decidir? Se llama responsabilidad, habilidades de responder. Veamos que hay 2 tipos de personas, que son los protagonistas y las víctimas. Como yo les digo, por ser fanático de cómics, los héroes y los villanos. Héroe es aquel que se hace responsable de todas sus acciones y el villano es aquel que no se hace responsable de todas sus acciones. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser héroe? ¿Quiero ser villano? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es mi responsabilidad ante este nuevo aprendizaje? ¿Okay? Y es importante porque esto es lo que nos lleva al acompañamiento en el coaching. Entonces, la capacidad de adaptarme al cambio, ya que todos los seres humanos estamos capacitados para adaptarnos al cambio, nos lleva a ajustes creativos. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es creatividad. Les presento el modelo de aprendizaje. Este es el sistema USAR, que nos dice que, bueno, ¿cómo se mide? El aprendizaje, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, lo vamos a medir a través de resultados. Esa es la parte importante. Resultados, acciones y el observador. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que si el resultado no es el deseado, estamos en una zona insatisfactoria, la primera brecha de aprendizaje nos lleva a cambiar la acción. Si cambiamos la acción, entonces, y cambia el resultado,
pues ahí se termina la primera parte del aprendizaje. La segunda parte del aprendizaje dice, ya cambié la acción y no estoy obteniendo el resultado deseado. Entonces nos vamos a ir más atrás hasta donde se encuentra el observador. Hay que cambiar algo en el observador para que cambie la acción y podamos cambiar el resultado. La tercera es, bueno, si ya vimos que con el observador cambiando acción y resultado, no tenemos el resultado deseado, seguimos en la zona insatisfactoria, entonces tendremos que ir un poquito más adentro, más profundo, al núcleo del observador. Cambiando el núcleo del observador, vemos qué pasa con el observador, llega lo que es la acción y luego vemos el resultado. ¿Cómo aprendemos? Bueno, en esta escalera de competencias nos dice que primero estamos en un área de incompetencia inconsciente, después una incompetencia consciente, y justo aquí, en esta que marco en rosa, es competencia consciente, es donde se arraiga todo el conocimiento. Y ahorita vamos a ver, desglosar cada una de ellas. Y competencia inconsciente. Son las 4 fases del aprendizaje. Saber que no se sabe, ya es saber. Entonces, la primera fase es ignorancia, inconscientemente incompetente, ceguera cognitiva, porque ni siquiera sé que no sé. De las 4 fases, la más peligrosa, porque no nos abre esta brecha o no nos lleva a la acción, porque ni siquiera sé que no sé. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo información, con que me vuelvo conscientemente incompetente? Ya me di cuenta que no sé. Esta es nuestra declaración de no sé. Luego el conocimiento, conscientemente competente. Aunque no sé, estoy en camino de aprender. Aquí es donde entramos a la parte del, donde arraiga el conocimiento, ¿no? Donde vemos toda esa, donde ya estoy aprendiendo, ya estoy obteniendo la información, obteniendo las habilidades necesarias para continuar con el siguiente paso, siguiente fase, que es sabiduría, que es inconscientemente competente, que ya ni siquiera me doy cuenta que no sé. Uno de los ejemplos que más me ha gustado durante de esta parte de aprendiendo a aprender ha sido la parte del manejo de automóvil, donde bueno, vemos las 4 etapas, ¿no? Cuando somos pequeños no somos conscientes de que no sé manejar. Conforme vamos creciendo, pues empiezan a surgir esta necesidad, como ya lo habíamos visto, la necesidad de aprender a manejar, y entonces es cuando me doy cuenta que no sé manejar. Pero ¿qué pasa cuando ya estoy aprendiendo a manejar? Bueno, vamos a la acción, empezamos con el proceso de aprendizaje y empieza la dificultad para poder sincronizar clutch, freno, luces, señales de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un camino un poco difícil. Y luego, ya cuando aprendí a manejar, ya lo hago inconscientemente. Ya puedo salir a la calle, ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo cambios, que estoy poniendo direccionales. No, y este yo creo que es el mejor ejemplo que nos lleva a las fases del aprendizaje que me gusta, a mí en lo personal me gusta mucho. Y el conocimiento no significa nada más la acumulación de información, sino la habilidad para actuar, tomar conciencia de no saber y moverse a la acción. Y cuando estoy adquiriendo este conocimiento, vencer estos enemigos del aprendizaje. La ceguera, el miedo a la ignorancia, vergüenza a mostrar incompetencia, tentación de ser víctima, orgullo de pedir ayuda, arrogancia de pretender que no sabemos, la pereza, la impaciencia, la desconfianza en el instructor, la desconfianza en mí mismo y el enojo. ¿Cómo superamos estos enemigos? Ser héroes, hacerme responsable de mis acciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos enemigos pertenecen a quien estoy siendo en ese momento. Entonces, hacerme responsable de mis acciones. En este camino básicamente hay que comprometerse a aprender, compromiso. Entonces, responsabilidad y compromiso. Enfrentar la vida desde el aprender. El aprendizaje va más allá de un proceso académico. Es un proceso y un estilo de vida. Superar los obstáculos y darme cuenta de que sí puedo.
Superar los obstáculos, todos estos obstáculos que nos ponen en el camino, es primero que nada confiar en mis habilidades y conocimientos para poder superar los obstáculos y adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos. En conclusión, para mí lo más importante del aprendizaje es arraigar este conocimiento, volverlo inconsciente y tener una capacidad de reflexión de lo que aprendí. ¿Por qué la reflexión? Bueno, porque surge la conciencia. ¿No? Es el nivel que puedes escalar infinitamente, porque me estoy creando a mí mismo. Otro postulado nos dice que el ser humano se crea a través del lenguaje, y esto es lo que nos lleva a la reflexión. Desordenar. Esta herramienta, esa distinción de desordenar, me va a ayudar en el proceso creativo del aprendizaje. Yo la primera vez que escuché desordenar en este diplomado, lo primero que me vino a la cabeza fue caos. Y no quiero que se confundan en esta parte, ¿no? Yo la primera vez que escuché desordenar dije, wow, caos completo. ¿Por qué? Porque existe el orden y existe el caos, que son partes naturales de la vida, ¿no? Entonces, pero después, con esta frase de José Vicente Rubio, dice, confusión y alteración del concierto propio de una cosa. Entonces, ¿qué es desordenar? Atribuir un orden diferente a una cosa. No significa que no esté en su lugar, sino simplemente vamos a atribuirle un orden diferente. Y bueno, es difícil fundamentar desde el concepto antinatural de esta concepción, porque va en contra de las leyes naturales humanas y de sentido común, que busca un orden en todas las cosas, ¿no? Por eso existe, no puede existir orden sin caos y viceversa. Entonces, ¿qué es desordenar? Sacudir la red simbólica en que nos movemos. Desordenar es alterar las concepciones que se tienen sobre las cosas, no la esencia, sino sobre las cosas. Moverlas, cambiarlas de lugar. ¿Qué pasaría si? Remover las estructuras. Esto cuando hablo de obstáculos, me viene a la mente esta parte de remover las estructuras, ¿no? Remover, ¿qué pasaría si desordenas tus obstáculos, ¿no? Si los haces a un lado. Perspectiva diferente para reconstruirnos es ver estas estructuras o desde mi observador cambiar de lugar para poder ver otro ángulo, o sea, tener una perspectiva diferente. Desordenar nos ayuda a romper estos modelos mentales que tenemos arraigados y nos lleva a un pensamiento divergente, que este pensamiento divergente es un pensamiento diferente que como seres únicos, nos lleva a la creatividad, pero a nuestra propia creatividad. En conclusión, ¿para qué desordenar? Para poder vivir creativamente en la situación de incertidumbre que nos plantean estos tiempos. Porque la creatividad, si yo desordeno, obtengo creatividad, y la creatividad me mantiene abierto al aprendizaje. Y nos da un nuevo mundo de posibilidades. El desordenar las cosas, verlas desde una manera diferente, nos abre más posibilidades y más opciones de aprendizaje. Me permite verme fuera de la zona de confort, esta zona donde nos sentimos cómodos y donde no existe movimiento, donde no hay una acción, y dispersa el miedo. Y por supuesto, bueno, nos abre, ya lo dije, nos abre las nuevas posibilidades. Yo considero que el desordenar es conservar o tener una mente abierta, y en una mente abierta abre caminos a lo inimaginable. Reflexiones. Para mí la palabra clave es acción. Si ya detecté mi brecha de aprendizaje y hice la declaración de no sé, ya sé a dónde quiero ir, pero no hago nada para alcanzar mi punto B, es como si no estuviéramos haciendo absolutamente nada. Entonces, para mí la palabra clave en este aprendizaje es la palabra acción. Atreverme a hacer las cosas, de estar consciente del cambio,
desear ese cambio y comenzar con el movimiento al mismo cambio. Estas distinciones me permiten la apertura del conocimiento, permitiéndome a su vez un acompañamiento eficiente para mi coachee, logrando retroalimentación en cada sesión generada. No solo se trata de acompañar, sino también descubrir nuevas posibilidades para mí como coach. Esta reflexión me llevó a, coloquialmente diciéndolo, ¿realmente estoy yo acompañando a mi coachee? ¿O qué nuevas posibilidades me está dando para mí mi coachee con todo el acompañamiento en el que estoy dando? Al fin y al cabo, esto es un ganar-ganar. Yo me retroalimento, recibo también información, adquiero aprendizaje y al mismo tiempo acompaño a mi coachee a que descubra sus propias habilidades. Les agradezco mucho su atención. Hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con mi colega, coach, amigo Roberto Castillo. Muchísimas gracias.